sesión. El acta de la sesión 128 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 129 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se recibió una nota del director del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación del Ministerio Secretaría General de Gobierno, señor Camilo Cayuqueo, mediante la cual remite copia de los informes finales del trabajo realizado por ese observatorio junto a diferentes organizaciones sociales dentro del marco del análisis del proyecto de ley que modifica y fortalece la ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Presidenta, ¿una moción de orden? Sí, diputado Jiménez. Gracias, presidenta. A preguntarle a Matías, al secretario, para que quede bien claro, porque en la práctica la sesión partió a las 15:20, por lo tanto debiera haber fracasado. Si vamos a funcionar, lo vamos a hacer como comité y después podemos aprobar todo lo que aquí se acuerde en otra sesión. Pero para que quede completamente claro qué fue lo que ocurrió, si estamos dentro del horario, ¿no? Porque para que no haya ningún problema después, presidente. De acuerdo, diputado Jiménez. Señor secretario, usted tiene la palabra. Señora presidenta, el reglamento nos permite poder dejar sin efecto la norma que establece los 15 minutos de inicio de la comisión. Para eso se requiere el acuerdo unánime. Si tenemos el acuerdo unánime, si la comisión me da la unanimidad, es absolutamente válida la sesión y podemos proseguir con ella con total normalidad. Someto entonces para que pueda preguntar si están todos facultados y tienen la voluntad de darnos la unanimidad para dar inicio a esta sesión. No hay oposición, señora presidenta, por lo tanto se otorga la unanimidad y podemos proseguir con la comisión. Primero la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra, diputada Hertz. Gracias, presidenta. No, es que yo quiero precisar la citación que se hizo. Esta citación dice que tiene por objeto conocer el informe sobre violaciones de derechos humanos cerrado al Instituto Nacional de Derechos Humanos en el contexto del estallido social del 8 de octubre. Y en realidad el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos fue en el contexto del COVID-19. Creo que hay ahí una imprecisión en la sesión, en la citación. Gracias, presidenta. Gracias, diputada. Señor secretario. Es efectivo lo que se dice la diputada señora Carmen Hertz. La citación efectivamente habla sobre el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el contexto del estallido social del 18 de octubre de 2019. Por lo menos lo que figura en nuestro registro, ese habría sido el acuerdo, a no ser que haya habido algún error, pero entendíamos que nosotros que se refería al 18 de octubre de 2019, porque este acuerdo se produjo más a propósito, presidenta, cuando usted comentó sobre las sesiones que habíamos tenido pedidas por el diputado Crispi, y que decían relación con las violaciones de derechos humanos en este contexto y en ese entorno. Por eso que entendíamos que se refería a eso. No. Yo creo que efectivamente lo que dice el señor secretario se dio al final de la sesión pasada, que si bien se le había hecho la invitación anterior en el otro, tal vez convocatoria que se planteaba distinta del informe anual que lo había solicitado la diputada Carmen Hertz, y que en esta tal vez tuvimos la confusión donde con el diputado Crispi ese día comentamos que también nos interesaba que el Instituto Nacional de Derechos Humanos fuera el último invitado para poder conocer este informe respecto a las violaciones de derechos humanos en el estallido social a la fecha, y que con ello también estábamos dando término a las diversas audiencias que se establecieron. Tal vez quisiera ahí
precisar, diputadas y diputados, que se pudo haber, en este caso, confundido al señor secretario, pero como bien señala el señor Sergio Mico, por lo menos tiene ambas preparaciones para la sesión a la cual fue invitada el día de la sesión pasada, a la cual él no pudo asistir, y para esta que también se le termina solicitando un informe respecto al contexto de lo que fue el estallido social a la fecha. Así que no sé si hay más comentarios o preguntas respecto a la cuenta, diputados, diputadas. Ofrezco la palabra. La diputada Hertz, señora presidenta. Diputada Carmen Hertz. No, era la palabra que había pedido ya. Ya, Gracias. de acuerdo. Gracias. Me pidió la palabra en asuntos varios el diputado Florcita Alarcón, al cual ofrezco la palabra. No está conectado. Presidenta, le pido... Sí, diputado Jiménez. Estoy con la duda, Presidenta, porque me dicen que la unanimidad lo que permite es modificar el reglamento en casos particulares. Pero en este caso, técnicamente, la sesión fracasó. No por falta de quórum, sino por un problema técnico que no pudo ingresar el... Yo no estoy diciendo que no sesionemos, pero que quede claro que a lo mejor lo vamos a tener que hacer como comité y no como sesión ordinaria. Entonces yo le pediría releer al secretario para estar completamente seguro de que estamos haciendo lo correcto y no nos estamos equivocando en esta sesión. Nada más que eso, pero no tengo problemas que sigamos haciéndolo, pero para saber si va a ser como comité o sesión ordinaria. Señor secretario. Sobre el punto, señora presidenta, muchas gracias. Sobre el punto, señora presidente, para aclarar al diputado don Tucapel Jiménez, la norma reglamentaria, señor diputado, no distingue entre normas generales y normas particulares. Esto emana precisamente de la soberanía legislativa que tienen las comisiones, en términos que en su seno son libres y soberanas para determinar por unanimidad lo que quieran. Produce el mismo efecto que cuando los comités parlamentarios toman un acuerdo unánime. Produce el efecto de generar una obligación para toda la Cámara. En este caso, esto es una Cámara más chiquitita que la Comisión y genera este efecto. Esa norma nos permite precisamente salvaguardar no solamente esto, sino que cualquier otra contingencia en donde la Comisión quiera en algún minuto soberanamente decidir otra cosa. Por eso que yo le sugiero que tenga toda la tranquilidad de que la sesión, del momento que obtuvimos la unanimidad y de la cual yo estoy dando fe y de la cual va a quedar constancia en acta, hace que sea legítima y absolutamente válida. Así que con toda tranquilidad, señora presidenta, y también por su término al diputado Tucapel Jiménez, podemos proseguir, no hay problema. No, bien, presidenta, pero me queda la duda, no, porque bajo ese criterio no fracasarían nunca las comisiones. Porque cuando se llega un minuto atrasado, la sesión fracasa, la comisión fracasa y por la unanimidad podrían revocar esa, y nunca se ha hecho, pero si el secretario lo dice, yo doy plena fe y confío en la palabra de él, así que sigamos, presidenta. Por eso tenía la duda nomás, porque me confunde la decisión, pero bien, si él lo dice, así debe ser. Gracias. Muchas gracias. Si lo dice el ministro de Fe, yo creo que nos corresponde entonces dar continuidad a esta sesión de carácter ordinaria, donde hago presente que esta sesión se celebrará en forma mixta, es decir, de forma presencial, algunos parlamentarios, y vía remota a través de la aplicación Zoom. Esta sesión tiene por objeto conocer el informe sobre violaciones a derechos humanos observadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el contexto del estallido social del 18 de octubre 2019 a la fecha. Para este propósito, la Comisión acordó invitar al señor director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señor Sergio Mico Aguayo. Asiste por el director, no, él está presente, así que por lo tanto también está el jefe de la Unidad de Protección
de Derechos, señor Rodrigo Bustos, y gran parte del equipo, por lo menos que logramos visualizar en el saludo que nos hizo el señor Sergio Mico, al cual ofrezco la palabra. Disculpe que lo reitere, señora presidenta, pero como usted lo acaba de señalar, el informe anual, se habla de un informe anual sobre el estado de la situación de derechos humanos a partir del estallido social, ¿ya? Y ese no es el informe anual. Entonces, yo con todo el respeto, el equipo que acá ha concurrido no es sobre el informe anual, el que está acá presente. Podría perfectamente exponer sobre el informe anual, pero hago esa prevención, porque el informe anual trata de COVID-19, el impacto de los derechos humanos. Y también señalo que yo no tengo ningún problema, por el contrario, le he dicho el mayor de los agrados para concurrir a la sesión que ustedes tienen conveniente la próxima semana, si que fuera el caso. Señor Sergio Mico, lo que se está solicitando en esta sesión, que se acaba de aclarar de parte de la diputada Hertz, en el cual usted tuvo invitado antes para dar a conocer el informe anual, pero en esta sesión dice claramente conocer el informe sobre violación a derechos humanos, no está pidiendo el informe anual. No sé si dispone de la invitación ahí para que al menos pueda exponer respecto a la invitación que se le hizo en esta sesión. Gracias. A propósito, efectivamente, como instituto nos hemos preparado para hablar de la situación en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, ¿ya? Así que eso perfectamente puedo realizarlo en este momento con el equipo, señor presidente. Ofrezco la palabra. La diputada Hertz, presidenta. Carmen Hertz. Presidenta, muchas gracias. No quiero, parecer majadera, pero la verdad es que la invitación que se planteó en la sesión pasada al Instituto Nacional de Derechos Humanos es para informar sobre el informe anual que ellos entregaron hace pocos días atrás al presidente de la República y que tiene que ver con derechos humanos y el COVID-19. Ese es el informe anual que se entregó. O sea, independientemente de que el instituto pueda informar en otra ocasión acerca de lo que a nosotros nos importa, que es la violación de derechos humanos a partir del estallido del 19 de octubre, para los efectos del informe que estamos elaborando. Pero esta sesión fue invitado por eso es que he insistido en la falta de precisión de la situación. Es del informe anual entregado ahora. Gracias, presidenta. Ya, no vamos a seguir debatiendo, diputada Carmencita. Lo que usted ha planteado está pendiente, no fue hecho en esta convocatoria, por lo tanto yo le voy a pedir a don Sergio que se remita a la invitación que se le hizo y para el lunes 4 de enero nos tendrá que presentar el informe anual. Ofrezco la palabra nuevamente, don Sergio Mico. Presidenta, disculpe que insisto en una cuestión. El día lunes se invitó al informe anual COVID-19 y esa sesión se suspendió. No es que nosotros no hayamos querido ni podido concurrir. Dicho lo cual, bueno, agradezco la invitación, presidenta. Saludo a los diputados Florcita Araucán, a Alarcón, a Carmen Hertz, a Gabriel Jiménez, a Raúl Saldívar y al diputado Mario Venegas. Quisiera plantear, por lo tanto, lo que dice en relación con lo que ha sostenido el Instituto con lo que está ocurriendo a partir del 18 de octubre del año pasado. Hoy día, justamente, 23 de diciembre, se cumplen 12 meses de la presentación que nosotros hicimos del informe anual, en la cual, ante el país, señalamos que se habían comprometido las más graves violaciones a los derechos humanos desde el retorno a la democracia,
informe en el cual presentamos 15 recomendaciones a los poderes del Estado para poner fin a esta situación y al restablecimiento pleno del respeto a la dignidad de la persona en todo el territorio nacional. Quiero señalar que ese informe fue aprobado por la casi unanimidad de sus partes, por la unanimidad de los consejeros y consejeras del instituto. Me parece de la mayor relevancia señalar esto. ¿Por qué? Porque el instituto está compuesto por un consejo que es su órgano superior, donde hay 2 personas elegidas por la Cámara de Diputados, 2 por el Senado, 4 por la sociedad civil, 2 por expresidentes de la República, y el actual presidente de la República, y por mi persona, que soy elegido por los decanos y decanos de las facultades de Derecho. Se trata de un organismo pluralista, de una corporación autónoma. Y como les señalaba, los acuerdos de ese informe, tanto en el diagnóstico como en las propuestas, fueron adoptadas en forma, como yo les señalaba, unánime. Señalo esto porque evidentemente cuando un organismo tiene un órgano superior con esta composición pluralista, en un momento que se está viviendo una extrema polarización política y que dice que las instituciones, muchas veces nuestras decisiones no llegan con la oportunidad que quisiéramos, o no son todo lo taxativas que se quisieran unos y otras. Sin embargo, a través de este informe anual y prácticamente todas las decisiones que hemos tomado, el informe ha sido la base documental de los informes de Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Oficina Regional de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y recientemente del Centro de Estudios de las Américas. Ahora bien, y justamente por lo mismo, nosotros como instituto hemos pedido a los órganos del Estado realizar una serie de acciones de orden constitucional, legal y de políticas públicas para garantizar los 4 pilares sobre los cuales nosotros entendemos que se va a fundar el reencuentro democrático de todas las chilenas y chilenos. ¿Cuáles serían esos 4 pilares? Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En primer lugar, la verdad. Para nosotros, el cimiento de la verdad es escuchar a las víctimas, escuchar sus relatos, que el país sepa realmente lo que ocurrió con ellas. Y para eso, lo que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y también del Senado ha sido de una enorme importancia, justamente por dar audiencias públicas para que se exprese esa verdad. Ahora, hay una segunda dimensión que es fundamental en materia de verdad, que es justamente el reconocimiento que hagan las autoridades del Estado con respecto a que se produjeron graves violaciones a los derechos humanos. Y a este respecto, nosotros como instituto hemos señalado, teniendo a la vista las declaraciones del presidente de la República el 22 de diciembre, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 30 de noviembre, en un canal de televisión, en orden a señalar que se han cometido violaciones a los derechos humanos y que se trabajará porque no haya impunidad. En el mismo sentido están las declaraciones del canciller Andrés Aramas el 5 de diciembre. Nos parece fundamental señalar esto, junto con lo cual sí nos preocupa que constantemente en estas declaraciones muchas autoridades del Estado, no solamente el Poder Ejecutivo, tiendan a reconocer la violación a los derechos humanos y a paso seguido a hablar de la violencia particulares. Nosotros como instituto hemos sido categóricos en condenar la violencia en contra de particulares cometida por particulares. Hemos condenado la destrucción de bienes públicos y privados. Hemos estado con la familia de Pedro Cabrera, trabajador asesinado en la Araucanía. Hemos estado con la familia de Eugenio Naín, carabinero también asesinado, y con sus compañeros de trabajo. Y insisto, nuestra condena al uso de la violencia con finalidades políticas ha sido condenada por este instituto. Ahora bien,
Y acá está la cuestión. Esto no significa que la violencia de particulares pueda ser equiparada a la violencia que ejercen agentes del Estado. Es decir, un agente del Estado que ha sido pertrechado y al cual se le exige por parte de la nación chilena que garantice el respeto a los derechos de todos los habitantes de Chile, al utilizar ese monopolio de la fuerza física en contra de aquellas personas que debiera defender, obviamente reviste una especial gravedad, una violación a los derechos humanos. Por lo tanto, reitero, en materia de verdad, lo que debiera ocurrir es la más solemne declaración de que en Chile se han cometido violaciones a los derechos humanos sin hacer alusión a violencia de particulares, a paso seguido o a contexto. Las violaciones a los derechos humanos son condenables en sí mismos. En tercer lugar, el Instituto Nacional de Derechos Humanos en materia de verdad ha asumido los siguientes compromisos. Primero, realizó su informe anual del año 2019, informe que fue declarado preliminar. Nosotros hasta el 14 de noviembre del año pasado teníamos el acuerdo de hacer un informe tradicional donde tratábamos distintos temas de derechos humanos. Pero el 14 de noviembre, ante la magnitud de la crisis, por unanimidad dijimos vamos a realizar un informe anual sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se estaban produciendo en ese momento. Y ese día señalamos que terminada la crisis social íbamos a proceder a realizar un informe anual con todas las características definitivas que puede tener las tareas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en un país que vivía y sigue viviendo la crisis social. Nosotros además hemos asumido el compromiso en materia de verdad de estar periódicamente informando no solamente del avance de los procesos criminales, sino de todas las acciones que dicen relación con verdad, con reparación y garantías de no repetición. Nosotros ya en nuestra página web ustedes pueden ver que se contempla un mapa de la violencia institucional donde están todos aquellos casos puntuales donde el instituto recibió denuncias de haber sido las personas que hicieron las denuncias violentadas en sus derechos fundamentales y donde se indica el lugar, la hora y las circunstancias en específico. Quiero señalar que ese es un mapa provisional en el sentido que hay muchísimas más personas que denunciaron violaciones a los derechos humanos y que recurrieron a abogados particulares u otras instituciones distintas al instituto, ¿ya? Y que obviamente tienen la posibilidad de presentar las solicitudes porque nosotros creemos que ese mapa puede contribuir a la verdad. También en este momento estamos realizando el mayor de nuestros esfuerzos en condiciones muy desfavorables, entre otras cosas producto de la pandemia, de entrevistar a las víctimas. Están los relatos en las querellas, que son una fuente invaluable de información y de verdad, pero indudablemente las querellas hechas en un momento dado de enorme crisis emocional, entre otras distintas, cuando ya viene un saber más pausado, un relato más meditado. Y eso obviamente nosotros como instituto queremos promover. Y también una serie de reuniones, audiencias, diálogos de la sociedad civil para responder las preguntas: ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y cómo podemos evitar que vuelva a suceder? Y entre esas materias nosotros como instituto esperamos que en el país se levanten sitios de memoria y se hagan actos de reconocimiento de lo vivido a partir del 18 de octubre. ¿Verdad? En segundo lugar, en materia de justicia, nosotros hemos presentado, y ustedes lo saben, un enorme esfuerzo realizado en materia de querellas criminales por entender que en los casos que nosotros recibimos las denuncias hemos llegado a la convicción de que se produjeron violaciones a los derechos humanos. Estamos hablando de 2.836 querellas criminales. Repito, 2.836 querellas criminales. La acción del instituto, más que por sus dichos, habla a través de los hechos.
Nosotros en este momento estamos desarrollando un enorme esfuerzo para que se haga justicia en el país, lo que significa en más de 2.836 casos que estamos buscando responsabilidades penales individuales contra personas reales y concretas a los cuales nosotros queremos que se les investigue y si los tribunales no tienen a bien se les sancione. Ahora bien, los delitos que para nosotros son constitutivos de violación a los derechos humanos son por apremios ilegítimos en 1982 casos, tortura 501 casos, abuso contra particulares 82 casos, homicidio frustrado 35, lesiones graves y gravísimas 16 y homicidios 5 querellas. Ahora, nosotros en nuestro informe que entregamos a la opinión pública el 18 de octubre de este año, señalamos nuestra preocupación porque hasta la fecha hay 38 investigaciones formalizadas, una condena, en un caso en Rancagua de un homicidio frustrado, y hay ya 65 órdenes de no perseverar. Más aún, nosotros como instituto hemos seguido cumpliendo con nuestro deber y en el contexto ya de la pandemia hemos continuado velando porque se protejan los derechos humanos y es así como entre el 1 de enero al 18 de marzo de este año el instituto ha debido presentar 348 querellas por hechos ocurridos en esas fechas que, para nuestro entender, insisto, la Fiscalía tiene que investigar, los tribunales tienen que sancionar si cometieron violaciones nuevamente de derechos humanos. Estamos hablando de 406 víctimas. Y a partir del 18 de marzo hay 26 querellas por hechos ocurridos entre el 19 de marzo a la fecha, donde nosotros estamos asumiendo la defensa de 42 personas que hicieron la denuncia de que habían sido violentados en sus derechos. Este es solamente nuestro esfuerzo en materia de búsqueda de responsabilidades penales individuales. Y tenemos un problema y grave. Y a este respecto nosotros hemos señalado ya en enero de este año la indispensable que era suplementar con recursos económicos y personal a todos aquellos órganos del sistema de coordinación penal para que se avanzara en justicia. Cosa que a la fecha no ha ocurrido. Eso ha significado las escasas formalizaciones que hemos señalado. Debo además insistir que esto se está realizando estos procesos judiciales en un contexto de pandemia, lo cual hace las cuestiones aún más difíciles de realizar. Las violaciones a los derechos humanos son por definición acciones de difícil prueba. Nosotros ya teníamos un problema con la Fiscalía y su capacidad de llevar a término las denuncias que recibía antes del 18 de octubre. Nosotros estamos hablando de casi 9.000 denuncias de violencia institucional, que en un contexto de pandemia, insisto, han saturado aún más nuestro sistema penal. Y por eso mismo nosotros les señalamos, hemos pedido ya desde enero de este año que se suplementara y se fortaleciera la Fiscalía, fiscales especiales, la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, que se extendiera por todo el país. Hemos pedido que el servicio médico legal, que es clave para la acreditación de violación a los derechos humanos, fuera fortalecido, sobre todo en un momento que está completamente agobiado dicho sistema por los efectos de la pandemia. Hemos pedido también una serie de medidas al Poder Judicial que dicen relación con el fortalecimiento del deber preferente que tiene el Estado de Chile por proteger los derechos humanos, prevenir sus violaciones, investigar y sancionar a quienes los violentaron. Nosotros queremos insistir que estas medidas están a la vista, no se han tomado ¿ya? Por diversos motivos, y la cuestión es que es una explicación de una situación extraordinariamente preocupante en materia de lo que está ocurriendo con las querellas criminales. El Instituto también está embarcado en estos procesos judiciales para determinar cuáles son las responsabilidades del Estado. A nosotros nos parece de la mayor importancia aclarar, y esto también es parte de una confusión
de la opinión pública, que hay veces que se promueve deliberadamente en confusión de sí entre la responsabilidad penal individual y con la existencia o no de violación a los derechos humanos. Nosotros le hemos hecho ver al ministro del Interior, Víctor Pérez Varela, y también al general director de Carabineros, que cuando se señala que no se puede hablar de violación a los derechos humanos mientras no se lleva a término los juicios, se está contribuyendo a la confusión que puede ser de consecuencias extraordinariamente dramáticas para nuestra convivencia nacional. Una cosa es que no podamos determinar jamás quién violó un derecho humano o atentó contra un derecho a la vida o a la propiedad, como fuere, ¿ya? Pero otra cosa muy distinta es que ese atentado no se haya producido. Y en aquellos casos que sea imposible determinar qué persona individualmente, qué agente del Estado violó los derechos humanos cometiendo un delito, que está siendo investigado en sede penal, que se determine sin la responsabilidad estatal, y eso nos parece de la mayor importancia para efectos de verdad, justicia y reparación. Respecto, en tercer lugar, a las responsabilidades administrativas, nosotros hemos alentado todos los procesos de investigaciones que está realizando Carabineros. A raíz de las investigaciones, sí, que se hicieron en el caso de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, hemos dicho públicamente que evidentemente en aquellos casos, voy a utilizar la expresión que en aquella oportunidad dije, ha sido un desastre, ¿ya? Hoy día tenemos 1.272 investigaciones abiertas, se abrieron, perdón, 1.272 investigaciones, de los cuales el 80% ya concluyeron y hay 175 funcionarios sancionados. Creo que las cifras hablan por sí solas. Y ahí hay un deber de Carabineros de perseverar en investigaciones de este tipo, que obviamente no pueden ser ni obstáculo para que se sepa la verdad, ni tampoco un reemplazo a lo que debe ocurrir en los tribunales de justicia. Quiero señalar también que el 18 de noviembre del año pasado concurrí personalmente a hablar con el Contralor y largamente conversamos también acerca de las responsabilidades institucionales. Nosotros como instituto hicimos ver que el propio protocolo de Carabineros establecía que quienes lo violentaran no solamente hacían efectivas responsabilidades individuales, sino que también institucionales. Y nosotros nos hemos reunido en 2 ocasiones con el Contralor, a propósito, entre otras, la última, la entrega del informe anual de COVID y Derechos Humanos, COVID-19 y Derechos Humanos, donde le hicimos ver nuestra preocupación con respecto a una serie de acciones que consideramos delatorias con respecto al ejercicio de las funciones de la Contraloría en orden a investigar, como señalaba, responsabilidades administrativas. Entonces, responsabilidades penales individuales, responsabilidades estatales, responsabilidades administrativas individuales e institucionales, y también responsabilidades políticas, que le corresponde al presidente de la República hacer efectivas. Y que en el caso del general director Mario Rosas las hizo recientemente. Nosotros también ahí como instituto hemos señalado que un mecanismo también esencial de todo Estado de Derecho es justamente hacer ver que las autoridades deben responder por las consecuencias de sus actos y también por las omisiones, que en este caso han significado gravísimas violaciones a los derechos humanos. ¿En qué está en este momento el instituto? El instituto ha pedido que se le refuerce presupuestariamente para continuar con este empeño. Nosotros queremos agradecer a Adriana Muñoz, a Carlos Bianchi, a Carlos Montes, a Daniel Núñez, a Giorgio Jackson, a José García Ruminó, a José Miguel Durana, a José Miguel Ortiz, a don Juan Pablo Letelier, a Marcelo Chilne, a Patricio Melero, a Ricardo Lagos Vélez, Rodrigo Galilea, Yanna Proboste, y también a los diputados Andrés Celis, que se ha pronunciado críticamente, pero haciendo ver el valor del instituto, don Diego Polsen, con el cual estuvimos ayer,
don Diego Chalpen, don Jorge Pizarro, Miguel Cristi, Nora Cueva, Jimena Rincón, Tucapel Jiménez, que en distintas formas apoyaron al instituto en esta tarea de reforzamiento. En particular quiero dar las gracias porque honra a todo el instituto el apoyo que nos dio Tucapel Jiménez. Quiero señalar que por los más distintos motivos, algunos enfrentados, confrontados, estos diputados y diputadas, senadores y senadores apoyaron al instituto, lo cual demuestra que es posible el reencuentro democrático de los chilenos y chilenas, el llegar a acuerdos prácticos comunes, más allá de nuestras diferencias en la promoción y protección de los derechos humanos. Esto ha significado que nosotros tenemos la posibilidad de mantener un rol activo en estas 2.836 causas que les he señalado, y nosotros vamos a seguir en el empeño de continuar y que se haga justicia. Ahora, en tercer lugar, habiendo hablado de verdad, de justicia, quisiera señalar los deberes de reparación. Acá, básicamente el instituto, a fines de noviembre del año pasado, hizo ver tres cuestiones que le preocupaban muchísimo. En primer lugar, lo que decía en relación con las víctimas de trauma ocular. Nosotros como institución, una y mil veces reclamamos que se debieran respetar los protocolos por parte de Carabineros y que estamos frente a una violación gravísima de derechos humanos. Nos preocupó muchísimo, y están los datos que le he dado, que dice relación con toda clase de tratos crueles, inhumanos y degradantes con connotación sexual que se cometieron contra las mujeres, ¿ya? Y también la situación de niños y niñas y adolescentes. En esos tres casos el instituto hizo especial hincapié. El gobierno el 10 de diciembre asumió ciertos compromisos, entre los cuales está el más importante, que es el Plan Integral de Reparación Ocular del Ministerio de Salud Pública, que nos parece un programa que apunta a la rehabilitación de las víctimas, pero en un sentido muy restrictivo. Nosotros sostenemos, de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, que la reparación debe ser integral. Por lo tanto, hay que prestar atenciones médicas, psicológicas, pero también sociales, económicas, civiles, y también una reparación integral que supone que se sepa la verdad. Nosotros hemos estado con las asociaciones de víctimas, hemos estado con las víctimas a nivel individual en muchas ocasiones en regiones, y sabemos bien, y se lo hemos hecho ver al Ministro de Salud Pública, todas las insuficiencias de este programa, y nos alegra que a raíz del debate del presupuesto el programa aparezca fortalecido, y nosotros haremos el mayor empeño en la realización integral de este programa en materia de reparación. Vemos con bastante menos esperanza lo que está haciendo el Estado de Chile en materia de mujer y violencia sexual, y lo que está ocurriendo con niños y niñas y adolescentes. Quiero señalar, que esto también ha sido motivo de una discrepancia pública con Carabineros, que nuestra experiencia concreta es que muchas de estas mujeres, muchos de estos niños y niñas y adolescentes que sufrieron abusos por parte del Estado son extraordinariamente renuentes a recurrir al Estado para los programas de reparación de cualquier tipo. Y ahí, efectivamente, el acercamiento a las víctimas es una cuestión difícil para muchísimos órganos del Estado. Se deposita mucha confianza en el instituto, pero esa confianza que se deposita en el instituto muchas veces en otras autoridades que son claves para las políticas públicas de reparación no existen. Ahora, nosotros queremos señalar a este respecto que hay medidas que ha tomado el Congreso Nacional, que nosotros quisiéramos ver su financiamiento, que dicen relación, por ejemplo, con las pensiones de gracia. Nos parece una iniciativa que va en la línea correcta, ya tenemos toda la experiencia del PRAES, en fin, para acompañamiento a las víctimas de violación a los derechos humanos, y nosotros que medidas como esa demuestran que el Estado de Chile puede realizar mayores esfuerzos, los cuales siempre suponen más recursos que el Instituto demanda, en atención a las víctimas, de sus familiares, del país y también de los deberes que tiene el Estado de Chile frente a la comunidad internacional. Nosotros como instituto, ¿en qué estamos? En el apoyo que hemos pedido a nuestro trabajo con las víctimas.
nosotros tenemos el deber de estar con 3.272 víctimas. Esas son las personas que en una u otra medida depositaron su confianza en el instituto. Nosotros los 2 últimos meses hemos hecho un enorme esfuerzo para estar con ellas, particularmente con el motivo primero de adherencia al proceso penal, porque muchas de ellas han perdido esperanzas si es que la tuvieron con respecto a la que se hace o no justicia en Chile, en general y en particular en el caso de violación de los derechos humanos. Acompañamiento también que significa orientación en la derivación hacia políticas públicas concretas de reparación. Y quiero señalar, por ejemplo, que entre estas 725 víctimas hay 236 que han señalado que no saben dónde pueden ser parte de programas de políticas públicas de reparación, a pesar de que han manifestado su voluntad y necesidad en ello. Por último, en garantías de no repetición. Nosotros como chilenos y chilenas a partir del año 89 hicimos un solemne juramento en el orden al nunca más, ¿ya? Y creíamos haber hecho enormes esfuerzos que resultaron dolorosamente insuficientes. Ahora la cuestión es que esto no puede volver a ocurrir. Y en materia de garantías de no repetición simplemente voy a hacer mención a la esperanza que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos en que el nuevo pacto constitucional tenga como fundamento la dignidad de la persona, que se establezca un sistema de organización política que impida todo abuso de poder a través de un sano ejercicio de pesos y contrapesos, que los derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales sean debidamente garantizados en esa Constitución y que se establezcan las bases esenciales de una institucionalidad de derechos humanos. Dicho lo cual, quisiera centrarme en estos minutos finales en nuestra preocupación por la reforma de Carabineros. Nosotros reconocemos el esfuerzo que se ha hecho real en reforma de protocolo, también en el mayor uso de cámaras corporales, también en toda la información que se nos ha dado, en los esfuerzos que se han hecho en formación y capacitación, en el fortalecimiento del sistema de registro de detención en coordinación con la Defensoría. Son iniciativas que el Instituto valora. También valoramos el Consejo de Reforma de la Policía, la comisión dirigida por el senador Felipe Arboe y aquellos proyectos de ley que dicen relación con la modernización y profesionalización de Carabineros. Sin embargo, en nuestro informe anual, lo que hemos planteado que centralmente es que debemos hacer una discusión de fondo sobre el tipo de carabinero y en general de policía que queremos. Y el Instituto, por la unanimidad de sus miembros, ha hablado que tenemos que hacer un esfuerzo enorme en materia de revisión de la doctrina, de la organización jerárquica, de la cultura interna, de la formación y capacitación inicial y continua, en los mecanismos de transparencia y en los procesos de selección, ascenso y retiro del personal. Todo esto desde una perspectiva de derechos humanos. Nosotros, insisto, valoramos los planteamientos que se han hecho, los proyectos de ley que se han presentado, algunas medidas puntuales, pero evidentes, dos cuestiones. La primera es que hemos ido muy lento en este avance. Y en segundo lugar, que el avance solamente va a ser coronado con éxito en la medida que tengamos esta visión integral del cuerpo de carabineros que Chile necesita, que logre garantizar el orden público, respetando plenamente los derechos humanos. Presidenta, quiero terminar señalando lo siguiente. Si hoy el Instituto Nacional de Derechos Humanos tuviese que emitir un juicio sobre qué ha pasado, diría: el Estado de Chile no ha cumplido con sus deberes en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. No ha cumplido con sus deberes. Si hoy día el Instituto tuviese que emitir un juicio, diría que hoy, aquí y ahora, en los hechos, estamos mucho más cerca de la impunidad que de la verdad.
Y que a pesar de esto, el instituto, y justamente por esto y contra esto, el instituto va a seguir cumpliendo con su mandato legal y con su deber ético ciudadano de proteger los derechos humanos. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, don Sergio. Ofrezco la palabra a las diputadas y diputados después de haber escuchado este informe completo del director nacional del Instituto de Derechos Humanos. Está solicitando la palabra la diputada Carmen Hertz, señora presidenta. Ofrezco la palabra, diputada Hertz. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, saludar al director del instituto y a quienes lo acompañan, agradecerle su informe, agradecer en particular, por cierto, a todos los funcionarios del instituto por la labor que han desarrollado a partir del 19 de octubre, este mapa tan importante de violación de derechos humanos que, bueno, solo está hasta marzo del 2020, pero que es sin duda un insumo obligado para quienes nos interesa el tema de derechos humanos, en particular a esta comisión. Dicho esto, y precisando, digamos, porque el director del instituto comenzó su intervención señalando la composición de acuerdo a la ley que lo creó de su directorio, lo cual sí, es cierto, hay diversas sensibilidades, pero recordar que todos, independientemente de las sensibilidades que tenga cada uno de los miembros del directorio, están obligados por la ley 20.405 que creó el instituto y por los principios de París que informan dicha ley. Bueno, dicho esto, quisiera señalar que, como digo, valorando este compromiso que es evidente del instituto con la verdad, con la justicia, con la reparación y con la garantía de no repetición, precisamente por eso me llama la atención que en el informe del 2020 recién presentado, en que la primera parte se titula COVID y Derechos Humanos en Chile, entonces que tiene 5 capítulos, como sabemos, y 6, perdón, y el 5 recién se habla sobre los derechos civiles y políticos en el contexto del COVID, o sea, refiriéndose a las restricciones y limitaciones que se han impuesto y si se adecuaron o no a las exigencias normativas. Hay un acápite en ese capítulo 5 sobre represión o violaciones a derechos humanos por manifestaciones sociales contra la pandemia y no de las manifestaciones que se han sucedido a partir y a pesar de la pandemia a partir del 19 de octubre del año pasado. Bueno, yo quisiera señalar y preguntarle al director los fundamentos de algunas aseveraciones que se hacen en este acápite del capítulo 5, en que se dice que ha existido una actuación policial discriminatoria, respecto a la actuación policial discriminatoria, perdón, frente a manifestaciones públicas, se dice han surgido críticas por un supuesto accionar discriminatorio, supuesto accionar discriminatorio. Más adelante señala que hay una posible disparidad de criterios de actuación frente a distintas manifestaciones que podrían llegar a constituir una forma de discriminación de acuerdo a la circular sobre el uso de la fuerza de Carabineros. A mi juicio, me resulta sorprendente que el instituto se pronuncie sobre esto, algo tan grave como es la discriminación por razones políticas, que no solo están infringiendo una circular de Carabineros, sino que bien sabemos que las discriminaciones por razones políticas, presidenta, han dado origen históricamente a graves situaciones de persecución y violación de derechos humanos que incluso pueden llegar a configurar crímenes de lesa humanidad, tal como lo ha señalado la propia Corte Penal Internacional. Entonces, me resulta también curioso, agrego, que en ese acápite del capítulo 5, de la primera parte del informe entregado por el instituto, nos haya informado, por ejemplo, de una situación tan grave como la del menor de edad lanzado al lecho del río Mapocho por Carabineros, o la muerte de Aníbal Villarroel en la población La Victoria por un impacto de bala disparada por Carabineros,
y tampoco se pronuncia sobre una eventual vulneración de garantías judiciales de las personas privadas de libertad producto del estallido social, con las prisiones preventivas. Incluso el ministro de Justicia ha admitido, hay que revisar, la prisión preventiva se ha usado como un elemento de castigo, ¿no es cierto? Pero para no extenderme, quisiera, como le decía Presidenta, consultarle al director del instituto cuáles son los fundamentos de estas aseveraciones que se hacen en el acápite correspondiente al capítulo 5 de la parte primera del informe presentado por el instituto recientemente. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Ofrezco la palabra para que... Tengo que reiterar que entiendo yo que el sentido de esta sesión no es hablar del informe anual COVID-19. Sin prejuicio de los cabales y por el respeto, obviamente, que tengo por la comisión y en particular por la diputada Hertz, le pediré a Rodrigo Bustos, que es el director de la Unidad de Protección de Derechos, que responda a las inquietudes de la diputada Hertz. De acuerdo. Ofrezco la palabra a don Rodrigo Bustos. Buenas tardes, señora presidenta. Sí, por su intermedio voy a responder porque, bueno, a nuestra unidad le tocó colaborar en ese informe anual, que en términos generales está por reglamento del INH a cargo de la unidad de estudios. Respecto, señaló varias cosas la diputada Hertz. Uno, por ejemplo, el caso del niño, el adolescente que fue empujado del puente Pío IX. Efectivamente, ese fue un caso de mucha preocupación para el INH, donde presentamos querella por homicidio frustrado. Efectivamente, ese caso no sale en el informe porque el informe tuvo un cierre de los hechos anterior a ese episodio en particular. Pero quiero reiterar que eso no obsta que haya sido un caso que el instituto haya considerado tremendamente grave y por eso se presentó muy rápidamente la querella criminal y hemos tenido una actuación permanente como querellantes en ese caso. Por otra parte, señalar que el tema de las personas detenidas en el contexto de la crisis social es un tema que ha sido, digamos, producto de reflexión en el Consejo. El Instituto, una primera cuestión que ha hecho es tratar de aclarar con los distintos órganos del Estado cuántos son las personas que están en prisión preventiva o que han sido imputadas por distintos tipos de delitos en el contexto de la crisis social, y ha sido motivo de preocupación del INH el hecho de que haya información tan dispar de parte de distintos órganos del Estado. Y también se ha manifestado preocupación en algún oficio, señalando que el INH ha cuestionado la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Dicho eso, ese no fue nuevamente un tema que se haya abordado en el informe anual porque el Consejo resolvió que el informe anual estuviera centrado más bien en otros temas y en los temas vinculados a la crisis sanitaria, la pandemia y los derechos vulnerados en el contexto de la crisis sanitaria y la pandemia. Y respecto de las otras algunas de las conclusiones sobre la actuación de carabineros en el contexto de distintos tipos de manifestaciones, efectivamente el INH evaluó la existencia de algunas actuaciones que pudieran ser discriminatorias. Ese fue efectivamente los términos utilizados por el Consejo, no por el informe anual finalmente, porque se entendió que las hipótesis de manifestaciones ocurrían en distintos lugares, eran, por ejemplo, en distintas etapas de las cuarentenas decretadas por la autoridad sanitaria, por lo tanto no eran exactamente las mismas, pero que sí podían haber algunos elementos que nos pudieran eventualmente llevar a entender que podían haber actuaciones discriminatorias. Esas son algunas de las razones
de por qué la afirmación fue en esos términos. Eso creo que son las principales respuestas, diputada, señora presidenta. Si hay algo que no haya respondido de lo señalado por la diputada Hertz, me lo señalan y, por supuesto, muy disponible a responder nuevamente. Muchas gracias, don Rodrigo Bustos. Ofrezco la palabra, diputadas, diputados. Diputado Diego Chalper está solicitando la palabra, señor presidente. Ofrezco la palabra, diputado Diego Chalper. Gracias, presidenta. Saludar, por supuesto, a mis colegas, al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a su equipo. Yo la verdad que obviamente, bueno, lo que nos convoca, ¿no es cierto?, es analizar la percepción del Instituto Nacional de Derechos Humanos a propósito de los hechos que acontecieron después de la crisis social y de violencia que sufrimos en octubre del año pasado. Yo la verdad es que soy alguien que desde mi sector político valora mucho el rol que cumplió el Instituto, tanto cautelando los derechos fundamentales en momentos de mucha dificultad, como también teniendo la rigurosidad para poder señalar que no habían violaciones sistemáticas a los derechos humanos, aunque eso le acarreara algunas críticas por algunos sectores, porque creo que cualquier lectura relativamente honesta y rigurosa de lo que fue el proceso que sucedió es que efectivamente hubo violaciones que hay que investigar, que hay que sancionar, pero que no hubo una política de Estado tendiente a violar derechos humanos como sí sucede en otros países de nuestro continente. Entonces, yo la verdad que quería hacer ese reconocimiento porque me parece que si el Instituto Nacional de Derechos Humanos no es un espacio de encuentro de distintas visiones, de distintas percepciones, y que lo central sea el análisis riguroso y preciso de la materia que lo convoca, entonces evidentemente termina de ser una cosa transversal que me imagino es lo que todos queremos. A mí me gustaría saber que el director nos cuente qué participación está teniendo el Instituto en los procesos de modernización de Carabineros a propósito de las recomendaciones que recibimos de la Alta Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Y también me interesa mucho saber cómo, porque a ver, algo le escuché que se estaba refiriendo al tema de la situación de algunas personas que hoy día están privadas de libertad durante el procedimiento de investigación después de haber sido... Entiendo que esto tiene más que ver con la discusión que estamos teniendo a propósito de la ley de indulto, que dicho sea de paso, yo es la primera vez que escucho a alguien indultado sin ser condenado, ¿no? Pero me imagino que tiene que ver con eso. No sé qué rol está jugando el Instituto en esa materia. Y por último, presidenta, permítame varios. A mí me gustaría que el Instituto se pronuncie y haga una reflexión acerca de cómo se está vulnerando la libertad religiosa en lo que respecta a las celebraciones de Navidad a propósito de las medidas sanitarias. Yo creo que efectivamente cuesta entender el nivel de aglomeración que uno percibe, por ejemplo, en las líneas aéreas y en los centros comerciales, y el nivel de restricción que tienen las iglesias para poder desempeñar sus cultos en celebraciones tan relevantes como Navidad. O sea, yo no sé cuánto de eso tiene que... O sea, la libertad religiosa es parte de los derechos humanos fundamentales de toda persona, y a mí francamente me cuesta entender el nivel de disparidad de criterio respecto a una situación u otra. No sé si el Instituto tiene alguna reflexión al respecto, me gustaría que así lo tuvieran, y creo que hay un sector muy importante de la población que no va a poder celebrar sus fiestas religiosas de fin de año, precisamente porque no hay un criterio similar que se tiene respecto a un centro comercial con el que se tiene en una iglesia. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra. ¿Hay algún otro? Muchísimas gracias, diputado, por sus palabras de reconocimiento a la labor del Instituto. En primer lugar, en segundo lugar, señalarles que con respecto a lo que dice relación con las personas detenidas, privadas de libertad en contexto de la crisis social, el Instituto ha señalado, y es simplemente decirlo en orden cronológico, nosotros ya a principios de enero concurrimos a una serie de módulos donde estaban personas, particularmente jóvenes, que habían sido detenidas en el contexto de la crisis social para imponernos de las condiciones en las cuales ellos estaban. El 10 de febrero, nosotros enviamos un oficio al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para que nos dieran información del caso. En particular, mencionó el jefe de la Unidad de Protección de Derechos Humanos, Rodrigo Bustos, que nosotros siempre hemos sido críticos con respecto a la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado por los niveles de discrecionalidad política que ello significa.
De hecho, esto fue un motivo de debate dentro de la Cámara de Diputados a propósito de el ministro del Interior, Víctor Pérez, y su acción en el caso del paro de los camioneros. Nosotros venimos previniendo esta situación y obviamente en este caso era muy relevante esta información porque personas que estaban detenidas bajo prisión preventiva en el contexto de la crisis social y respecto a las cuales se les había recurrido por la Ley de Seguridad Interior del Estado, obviamente por la gravedad de las penas, eso podía dificultar enormemente las posibilidades de otras medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Hasta el día de hoy, señora Presidenta, no se nos entrega esa información. Le hemos pedido al Ministerio Público, le hemos pedido a Gendarmería la información para saber de qué estamos hablando cuando hablamos justamente de personas privadas de libertad en el contexto de la crisis social. Ahora bien, entonces por una parte la línea, diputado Charper, del instituto ha sido primero que se sepa la verdad, saber de qué estamos hablando. Hasta el día de hoy caminamos a ciegas. Hemos estado con el defensor penal que nos dio cuenta de un estudio bastante más exhaustivo, etcétera, pero también el Congreso Nacional el día de ayer pudo ver que no sabemos bien de lo que estamos hablando. Y esto a propósito también del COVID ocurrió y la transparencia, la actitud de las cifras es fundamental para hacer políticas públicas fundadas en la evidencia. En segundo lugar, nosotros ya en abril mandamos un amicus curiae a todas las Cortes de Apelaciones haciéndole ver la preocupación que tenía el Instituto con lo que estaba ocurriendo con las prisiones preventivas. De todas. Sobre todo si eso se daba en un contexto de pandemia y en condiciones carcelarias que todos sabemos, el Instituto ha sido muy consistente en esto, que están muy lejos de garantizar los derechos humanos. Eso fue enviado en abril de este año, en abril. ¿Ya? Luego de eso, nosotros continuamos también, apoyamos el proyecto de ley, por cierto, de indulto presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por estas mismas razones. Y hemos sido muy insistentes en que debieran aplicarse medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Entonces, he señalado, hemos pedido información, nos preocupa muchísimo cuál es la relación entre personas privadas de libertad y aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, nos preocupa muchísimo la situación de la prisión preventiva, ¿ya? Que particularmente en el caso de la pandemia puede afectar gravemente derechos humanos. Hemos estado, en tercer lugar, y esto es lo central, ustedes saben que la política del instituto es actuar sobre la base de lo que ve y escucha. Nosotros hemos estado como oficina regional en 6 ocasiones en Tarapacá, justamente con las personas que están privadas de libertad en el contexto de pandemia. En la sede regional de Antofagasta tenemos una coordinación permanente con la agrupación Providencia y Pampa Libre. En la sede regional metropolitana hemos concurrido 3 veces a Santiago 1, el 25 de octubre, el 6 de agosto, el 5 de noviembre, y también hemos estado en 3 ocasiones más en Santiago 1. Lo mismo hemos hecho en la sede regional de El Biobío, entrevistándonos con 14 personas que están privadas de libertad en el contexto de la crisis social, y lo mismo hemos hecho en 42 visitas en la sede regional de Los Ríos. Lo que quiero señalar es entonces que el Instituto pidió claridad en las cifras. En segundo lugar, el Instituto ha reclamado y reiterado una vez más que los poderes del Estado tienen que hacer una revisión de la normativa y el uso que se hace de la Ley de Seguridad Interior del Estado. En tercer lugar, hemos señalado nuestra preocupación por la situación de personas privadas de libertad, particularmente en contexto de COVID. Hemos estado con 2 jóvenes que se han intentado suicidar, donde las situaciones, los reclamos consisten, entre otras cosas, en que no pueden estar con sus familiares, están en condiciones de privación de libertad que les produce un enorme daño emocional, en fin. Así que el Instituto también, diputado Charper, ha estado en terreno, y nosotros lo que estamos esperando, a propósito del debate sobre el proyecto de ley de indulto, que se aborde dentro de este marco lo que estamos viviendo.
Quiero ser muy sincero, lo señaló Rodrigo Busto. Hay un debate sobre qué debemos entender por presos de conciencia, hay un debate de qué debemos entender por indulto y amnistía, hay un debate también sobre cuáles son las facultades que tiene el Poder Legislativo, el Congreso Nacional, con respecto al Ejecutivo y al Poder Judicial. Es un debate extraordinariamente importante. Nosotros como instituto, cuando se nos invite a manifestarnos sobre el proyecto de ley, haremos ver nuestra opinión en el Consejo del Instituto. Quiero reiterar, en un ambiente de completo respeto y de pluralismo, hay diversas opiniones, pero lo que le he señalado hay un acuerdo absoluto. Claridad en las cifras, revísese la Ley de Seguridad Interior del Estado y hay que enfrentar lo que dice en relación con el uso de la prisión preventiva. Muchas gracias, don Sergio. Disculpe, Presidenta, con respecto al tema de la libertad religiosa, dos cuestiones. En el informe anual fue motivo de debate que debíamos entender por cuándo se violenta la libertad religiosa. Es simplemente cuando el Estado impone una religión, violentando las conciencias de los habitantes de un país, o también el Estado debe velar por el ejercicio de la libertad religiosa y la libertad de conciencia, es decir, dar las condiciones materiales, ¿ya?, que incluso puede ser un feriado religioso, para que esa libertad religiosa pueda en los hechos hacerse efectiva. En particular, discutimos largamente qué debíamos entender de una perspectiva de los derechos humanos con la quema de iglesias, e insisto, por la unanimidad de los miembros del Consejo del Instituto incluimos dentro de las violaciones a los derechos humanos lo que estaba ocurriendo con la quema de iglesias en el país. Justamente porque consideramos que había ahí una falta grave del Estado de garantizar el ejercicio de la libertad religiosa, y a raíz de las quemas de templos religiosos posteriores al 18 de octubre hemos sido extraordinariamente enfáticos, porque un fundamento esencial de la dignidad de la persona es justamente el respeto a su conciencia. La conciencia es insacrificable, la conciencia humana. Entonces, de esa manera le puedo señalar, diputado Charpa. Ahora, una cosa distinta de lo que está ocurriendo con una serie de medidas sanitarias, ¿ya?, si impidan o no el ejercicio de la libertad religiosa, y también a este respecto no hemos pronunciado, y ahí quisiera darle la palabra nuevamente a Rodrigo Busto, el jefe de la Unidad de Protección de Derechos Humanos. Si me permite, Presidente. Sí, ofrezco la palabra, don Rodrigo. Ya, muy brevemente, señora Presidenta, por su intermedio, solo complementar a lo señalado por el director del INH, que dos cuestiones. En el informe anual COVID-19, uno de los apartados del capítulo de Derechos Civiles y Políticos justamente aborda las afectaciones a la libertad religiosa. Se señala la preocupación porque se trata de un derecho que, tanto de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos como del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, es un derecho que no admite suspensión durante un estado de excepción, sí ciertas restricciones, pero no suspensión, y por lo tanto se manifiesta preocupación por aquello. Se analizan una serie de casos jurisprudenciales y se da cuenta también que el INH presentó un amicus curiae, o sea, un informe como tercero que no es parte, en un caso que se tramitó ante la Corte de Apelaciones de Concepción, señalando una serie de estándares en materia de libertad religiosa, derecho de reunión y los requisitos para establecer restricciones de derechos en un contexto de estado de excepción constitucional. Todo eso podemos, por cierto, ponerlo a disposición de vuestra comisión. Muchas gracias, don Rodrigo. Señor secretario, ¿hay solicitudes de la palabra? Sí, señora Presidenta, la diputada Carmen Hertz, y si no me equivoco, el diputado Chalper, en ese orden. Ya. No, el diputado Chalper dice que no. Ya. Ofrezco la palabra, diputada Hertz. Gracias, Presidenta. Señalar respecto a números de personas formalizadas y o con medidas cautelares de prisión preventiva, efectivamente son distintas las que entrega la Defensoría Penal Pública. Me contestó un oficio que yo le envié, lo voy a poner a disposición de la comisión, y el Ministerio Público, pero nos hablan, en todo caso, son miles de personas formalizadas en el contexto del llamado estallido social.
Ese punto quisiera señalarlo porque creo que es importante para los miembros de esta comisión conocerlo. Enseguida, precisar que la pregunta mía en relación hecha al señor director del Instituto Nacional de Derechos Humanos no es para revisar el informe anual del 2020, sino que dado el tema de verdad, justicia y reparación, yo simplemente hice una pregunta de cómo es concordante ese compromiso con lo señalado en el informe 2020 que obviamente el señor director del instituto conoce a cabalidad, me imagino. Y por último, a través suyo, señalarle al diputado Chalper que efectivamente hay una diferencia tanto entre el órgano que lo concede como en la formalidad entre el indulto particular, que es de exclusiva competencia del presidente de la República, y una ley de indulto general, que es una ley de quórum calificado y que incluye tanto a condenados como no condenados. Por eso, en este caso, ese proyecto de ley es el que se está ingresando, una ley que necesita, insisto, quórum calificado. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Diputado Chalper está solicitando la palabra, señor presidente. Ofrezco la palabra al diputado Diego Chalper. Micrófono, diputado. Sí, no, sin ánimo de entrar en debate, porque me imagino que no es el motivo de esta conversación y ya tendremos tiempo de evaluar ese proyecto de ley. Bueno, da lo mismo. Conceptualmente, corregir a mi colega Hertz que los indultos proceden solo respecto a personas condenadas por regla general. Por lo tanto, además el proyecto de ley al que se hace alusión es de una debilidad conceptual total, porque además deja sin efecto las prisiones preventivas de pleno derecho, lo cual es una cosa simplemente de locos. Pero da lo mismo, presidente, simplemente para que quede en acta nuestra discrepancia. Da lo mismo, pero si estamos en víspera de Navidad, diputada. Sí, por eso no hay que emplear esos conceptos que emplea usted como loco, por ejemplo. Cálmese. No, si estoy calmadísimo. Sí, podemos en Rancagua. Jurídicamente después, cuando corresponda. Presidenta, ha sido un gusto, gracias. Señor secretario, ¿hay solicitud de la palabra? No, señora presidenta. El diputado, no, perdón, director. El director del Instituto Nacional sí está solicitando la palabra. Ofrezco la palabra. Don Sergio Mico. Muchísimas gracias por la posibilidad nuevamente de hablar. Aprovecho de saludar al diputado Saldías, Raúl, que, bueno, por mis problemas de vista no había alcanzado a ver que estaba presente. Quiero una vez más reiterar la confusión que se ha presentado con respecto al informe anual COVID-19 y derechos humanos con el informe de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Lo que ocurrió y que podemos observar en algunos comentarios que se hicieron en redes sociales, en la prensa, y también ha sido materia de confusión también entre autoridades, en fin, es porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos no realizó su informe anual 2020, terminando lo que partió haciendo en 2019, es decir, tratando sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. A ese respecto quiero señalar que se señaló además, aparte de la sorpresa, que algunos consideraron que no se estaba cumpliendo entonces con el mandato legal, a menos de que el informe anual 2020, al igual que el de 2019, fueron acusados de temáticos. Y siendo temáticos se consideró que eran contrarios al mandato, porque el mandato del instituto es hacer un análisis de la situación general de los derechos humanos en el país en un año determinado. Quiero entender también, y hago mención a esto porque evidentemente se ha producido también una confusión entre nosotros. Y quiero señalar lo siguiente, Presidenta, me parece de la mayor importancia. En primer lugar, el mandato del Instituto, el artículo 3º, número 1, es justamente señalar que nosotros tenemos que hacer un informe anual de la situación de los derechos humanos y presentarlo al Presidente de la República, cosa que hicimos el 10 de diciembre, al Presidente de la Cámara, a la Presidenta del Senado, al Contralor, al Defensor Nacional Penal. Hoy día se lo hicimos entrega también al rector Vival de la Universidad de Chile. Y pensamos hacerlo, lo vamos a hacer también al Fiscal Nacional y al rector de la Universidad Católica. Nuestro deber entonces es entregar un informe anual.
sobre la situación de los derechos humanos, que por definición no puede ser exhaustiva de todas las situaciones, y a raíz de las circunstancias extraordinarias que vivimos en 2019, pareció evidente el 14 de noviembre determinar de que no íbamos a hacer un informe misceláneo como era antes, sino que nos íbamos a abocar enteramente a esta materia. Nadie protestó. Por el contrario, quiero reiterar que todos los organismos internacionales que han hecho informes sobre la situación de derechos humanos justamente se han basado en lo que señaló el informe de 2019. COVID-19, yo quiero hacerle llegar, diputada, el acta 555, donde debatimos largamente de qué debía tratar el informe anual 2020. Quiero señalarle que como dirección nosotros consideramos que deberíamos hacer el esfuerzo de continuar completando nuestro análisis en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y en ese momento, quiero insistir en este punto, en el pluralismo del Consejo, la prácticamente unanimidad de los consejeros y consejeras tuvieron una opinión distinta a la del director. Y consideraron que el país, y creo que tenían razón, no iba a entender un instituto que no hablara del impacto en los derechos humanos del COVID-19. Pero quiero señalar que ahí también asumimos como compromiso, insisto, como director me hubiese gustado que hubiésemos seguido un análisis muy robusto de lo que estaba pasando en materia de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, por lo demás, por lo que acabo de señalar. Nosotros estamos extraordinariamente pesimistas de lo que está ocurriendo en este momento con el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho. Decía que en ese caso asumimos el compromiso de realizar informes que dicen relación con el avance de las recomendaciones, Presidenta, que nosotros vamos a realizar. Y termino señalando en una cuestión que nos parece esencial. Nosotros pedimos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos no se nos mida por las palabras del Consejo, del director, simplemente. Las palabras son muy importantes, pero nosotros lo que pedimos que se nos mida por lo que hemos hecho en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Así que el informe anual fue por COVID de derechos humanos, por el enorme sufrimiento que ha producido los derechos de los chilenos y chilenas, y así como el 18 de octubre vimos el horror de los abusos del Estado, a partir del 18 de marzo hemos visto las insuficiencias por omisión del Estado. Y nosotros vamos a continuar en nuestra tarea de verdad, justicia y reparación, estando con las víctimas, concurriendo a los tribunales de justicia, yendo al Congreso Nacional para que se dicten proyectos de ley, al Ejecutivo para que se realicen políticas públicas para avanzar en estos 4 pilares fundamentales, y por otra parte vamos a ir informando a la opinión pública periódicamente lo que está pasando con las recomendaciones que el Instituto hizo justamente hace 12 meses atrás acerca de qué tenía que hacer el Estado chileno, no solamente para acabar con las violaciones de los derechos humanos, sino que además garantizar que esto nunca más volviera a ocurrir. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señor director. Señor secretario, ¿hay alguna otra palabra solicitada? No, señora Presidenta. ¿Algunas sugerencias? No hay palabras solicitadas, señora Presidenta. Bien, muchas gracias. Yo quisiera que pudiéramos acordar bien para el lunes siguiente la propuesta que nos hizo y la pregunta también que nos hizo la diputada Hertz respecto a la convocatoria del instituto, y en los cuales debiéramos, diputada Hertz, por favor, le voy a solicitar que nos colabore en la solicitud, la invitación que debemos hacerle nuevamente al instituto para que el señor director pudiera venir a exponer el día lunes 4. Ofrezco la palabra. Diputada Hertz. Sí, gracias, Presidenta. Creo que deberíamos precisar para poder conversar con el señor director del INDH sobre el informe anual del 2020, presentado que alude, digamos, a las violaciones de derechos humanos en el contexto de la pandemia, del COVID-19. Puedo hacerle
llegar, si le parece, a través suyo, presidenta, al secretario, precisar la invitación para que no haya equívoco. Gracias, presidenta. Me parece, diputada, muchas gracias. Señor secretario. No hay palabra solicitada, señora presidenta. Ya, entonces, nuevamente le invitaríamos y la diputada Hertz nos haría llegar con mayor precisión para que no nos equivoquemos en la convocatoria. Así que le agradezco, diputada, y también, señor secretario, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Presidenta, un minuto. Disculpe, señora presidenta, me está pidiendo la palabra el diputado Saldívar. Ya, ofrezco la palabra, diputado Raúl Saldívar. Micrófono, diputado. Muchas gracias, presidenta. Y gracias por concederme la palabra en el momento preciso en que se disponía a cerrar la sesión. Muy sencillo. Bueno, en primer término quiero saludar a don Sergio Mico y a todo su equipo que estuvo presente en esta exposición. Y quisiera señalar lo siguiente. En vista de que hemos tenido distintas informaciones en relación a la cifra de personas que están detenidas por alguna medida precautoria durante este proceso posterior al estallido, personas que están con proceso en curso, personas que tienen trámites pendientes, y entonces hay una serie de informaciones que yo he estado observando del Ministerio de Justicia, por otro lado, la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público y también del Instituto. Entonces, no tengo una sugerencia precisa de organismo al cual acudir, pero me parece que sería importante definir quién puede llevar estos datos para tener una información centralizada que de alguna manera nos tenga informados objetivamente de estos datos y no estemos recurriendo a distintas instancias recogiendo información diversa, que naturalmente puede llevar a equívocos que no son menores a la hora de hacer los análisis respecto al tema. No sé si se puede invitar a alguien, estoy planteando esto desde el desconocimiento, si se puede invitar a alguien que nos pueda aclarar esta situación, si existen códigos diferentes que conduzcan a que se interpreten de un modo en una parte y en otro, pero lo fundamental es tener una información clara sobre el tema, porque a veces yo he visto polémicas y controversias que se dirigen esencialmente a las cifras y se empieza a perder el foco del centro del asunto, de la médula y de lo más importante. Entonces, por último, terminamos muchas veces extrayendo los temas de su esencia por asuntos de esta naturaleza, que son importantes, no son menores, pero que naturalmente desvían la atención de lo central y de lo esencial. No, yo me disculpo si este tema ya se vio dentro del curso de la reunión, pero por algunos instantes yo estaba en otra cosa y tuve que tener interrupciones. Entonces, si esto lo trataron ya, me excuso, pero creo que es importante tenerlo muy presente. Gracias, presidenta. Le agradezco la pregunta. Quisiera darle la palabra al director, don Sergio Mico, para que también nos diga cuál debiera ser tal vez la recomendación en cual nos está preguntando el diputado Saldívar. Bueno, el diputado Saldívar pone el dedo en la llaga porque por las razones que ha señalado. Primero, no sabemos bien de qué estamos hablando. Y en segundo lugar, en la medida que esto quede en un debate, cifras más, cifras menos, dejamos de ver la cuestión central. Dicho lo cual, diputado, nosotros no hemos entregado cifras, nosotros no las tenemos. Lo que sí hemos pedido, oficiando desde el 10 de diciembre en adelante, de febrero, que se nos informe a Gendarmería, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y al Ministerio Público. La verdad de las cosas es también, por la magnitud del problema, lo discutimos en el Consejo, que también fijar criterios. Cuando una persona fue detenida en el contexto de una crisis social, ¿qué estaba haciendo? Es lo mismo que haya sido detenido en el contexto
atentado bien público o privado, el día y la hora que se está realizando la manifestación o en otro lugar, en fin, también hay que reconocer que hay una cierta complejidad en esto, pero lo que no puede ocurrir es justamente que no haya una coordinación básica de organismos del Estado, en este caso de la coordinación del sistema penal que nos dé esta información. Y en particular, diputado, sí hay un dato que nosotros no entendemos por qué no se nos entrega, que es la aplicación, en qué caso se está pidiendo, se invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado, porque ahí ya no hay discrepancia ninguna. Yo le insisto, desde el ministro del Interior, que estaba ejerciendo un cargo en febrero del año pasado, esa información nunca la hemos tenido. Entonces termino señalando que si no tenemos información fiable, ya es muy difícil determinar cuál es la mejor política pública para enfrentar este desafío. Y para nosotros la cuestión de fondo, entre otras, una es justamente el uso que se está haciendo en las prisiones preventivas, ya sobre todo, y no otras medidas cautelares, sobre todo en tiempos de COVID. Y por otra parte, ciertamente, ya tenemos que analizar lo que está pasando con nuestro proceso, nuestro sistema judicial chileno, y que se han visto tensionadas circunstancias tan extremas como son las de la crisis social. Me explico, y algo lo señaló la diputada Carmen Hertz. Va a haber un momento que los chilenos y chilenos van a evaluar, bueno, cuántas personas fueron formalizadas y condenadas por delitos contra la propiedad, y cuántos fueron los agentes del Estado que fueron condenados por violación a los derechos humanos. Y nosotros queremos que cuando se llegue a ese momento no haya ninguna duda que el Estado de Chile, a través de sus distintos órganos, actuó con la más total respeto a la igualdad y a la no discriminación y a la justicia. Y para eso nuevamente vuelvo a equiparar. Eso tenemos que tener plena confianza en las cifras que se nos entreguen y en los procesos judiciales, porque de lo que se trata en definitiva es que el derecho humano, un debido proceso, se aplique a todos por igual. Muchas gracias. Ofrezco la palabra al diputado Saldívar. Está solicitando la palabra la diputada Hertz. Diputada. ¿Tiene su micrófono apagado? ¿A quién ha dado la palabra a mí o al diputado Saldívar, presidenta? Le voy a dar a usted porque el diputado Saldívar tiene apagado el micrófono. Bueno. Presidenta, sí, además la necesidad de tener un informe oficial está en un marco muy concreto. La visita in loco de la CIDH a Chile presentó entre las recomendaciones más importantes que el Estado tiene que hacer un informe sobre la situación de derechos humanos que tiene que ver entonces con el derecho a la verdad y el derecho a la información. O sea, el Estado está en mora en ese sentido. Yo les decía que tengo, y lo voy a poner a disposición de la comisión, la respuesta al oficio que envía la Defensoría Penal Pública, que hace un listado de que no está la Ley de Seguridad Interior del Estado, sino que están por la llamada ley antibarricadas, por desórdenes públicos, qué sé yo, el listado de personas que fueron imputadas, ¿ya? El Ministerio Público nos entregó aquí también, en la comisión, una cifra distinta. Ahora, creo que podríamos oficiar a ambas instituciones para que nos señalen con precisión lo que ellos tienen y darle como marco la recomendación de la CIDH que tienen y por delito. O sea, Ley de Seguridad Interior del Estado, la llamada ley antibarricadas, desórdenes, daños a la propiedad, una serie de categorías, porque el tema además, y con eso termino, ya que lo mencionó a través suyo el señor director, el término de preso político, no es solo, a mi juicio, el preso conciencia, así lo han dicho, además varios, no es un término que esté consensuado. También la persecución penal se usa de manera política. Así fue en dictadura. Todos los presos políticos de la dictadura estaban incluidos en un tipo penal. Todos, absolutamente todos. Entonces, yo propongo eso, que oficiemos a estas instituciones para que nos entreguen por categoría las cifras que ellos tienen, tanto de imputados como de personas que
estuvieron o están actualmente en prisión preventiva. Gracias, presidenta. Señor secretario, debiéramos tomar el acuerdo, lo que nos ha señalado la diputada es lo que está planteando y me parece bien que esta comisión debe tomar conocimiento. Exactamente, señora presidenta, tome el acuerdo, por favor. ¿Hay alguno que esté en desacuerdo? No, pero perdón, ¿se podría precisar cuál es el acuerdo? Presidenta, por favor. Señor secretario, de acuerdo a lo que planteó la diputada Hertz. ¿Ya? Secretario, ¿no? Señor secretario. Señora presidenta, sí. No, estoy tomando nota de los alcances porque fue largo el relato. Si la señora diputada Hertz pudiese repetirlo, yo podría precisarlo, digamos. Perfecto. ¿Me da la palabra? ¿Hay otro micrófono encendido, parece? Sí, hay otro micrófono encendido. Sí, se escucha un ruido. Diputada Hertz, por favor, ayúdenos en este acuerdo que está un poquito... Señor secretario, Sí. Decir primero el contexto de la recomendación de la CIDH en la visita in loco, que es que el Estado entregue una información precisa, ¿no es cierto?, respecto al tema de las personas detenidas o formalizadas por delitos vinculados al estallido social. Ese es el contexto. ¿Qué pedimos? Le pedimos a la Defensoría Penal Pública y al Ministerio Público que nos indiquen las cifras que ellos tienen de personas que están imputadas por Ley de Seguridad Interior, Ley de Seguridad del Estado, en realidad se llama hoy, por la llamada ley antibarricada, por delitos a la propiedad, por desórdenes públicos. Yo le puedo enviar la lista de las categorizaciones. Eso por una parte, que nos indiquen además cuántas de estas personas formalizadas por estos delitos estuvieron con medida cautelar de prisión preventiva y quiénes están en este momento cumpliendo prisión preventiva. Eso sería el contenido de los oficios a estas dos instituciones, Fiscalía y Defensoría Penal Pública. Es mi sugerencia. Gracias. Muchas gracias. Apruebo, presidente. Apruebo en todos los términos, presidenta. De acuerdo, señor secretario, la diputada Hertz nos va a colaborar para que exista la mayor precisión con respecto a los dos oficios que hay que enviar. Solicitaría que, si están de acuerdo los que están en esta sesión, el diputado Saldívar. Señor secretario, ¿sí? Para que tome el acuerdo. No hay ninguna oposición. Ahora, presidenta, discúlpeme, necesito verificar qué diputados están presentes, porque puede que no tengamos el quórum. Está la diputada Carmen Hertz, diputado Raúl Saldívar, Andrés Celis. ¿Sí? Y la presidenta. Estamos los cuatro. Perfecto. Sí, no hay problema. Ok. Aprobado. Muy bien. Diputado Saldívar, ¿usted tenía otra pregunta? No. ¿Quedó conforme con lo que planteó el instituto? Sí, muy conforme con lo que planteó el instituto. Ninguna otra observación por el momento. Tengo unas preocupaciones sobre el tema asociado a las cautelares, en particular a la prisión preventiva, que ha sido extremadamente abusiva, pero no voy a ahondar más ahora sobre mis inquietudes y dudas, sino en una próxima reunión, porque creo que ese tema va a tener que ser tratado muy cuidadosamente más adelante por esta comisión y seguramente por Constitución, porque a mi juicio requiere cambios, requiere modificaciones, definiciones. Sé que he tenido muchas modificaciones últimamente, pero se está empleando casi de forma arbitraria. No dice relación con la proporcionalidad de la pena, por ejemplo. Prisión preventiva de 1 año para alguien que raya la muralla. Entonces, eso evidentemente requiere más análisis. Muchas gracias, presidenta.
pudiera estar en una sugerencia para las sesiones futuras. Yo creo, si el resto de los Bueno. colegas así lo estima, ¿cierto? Sí. Bien, muchas gracias, señor secretario. ¿Hay alguna otra palabra que esté solicitando algún diputado? No, señora presidenta, no hay palabra solicitada. Entonces, ahora sí podemos dar término a la sesión. Le agradezco al señor director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a todo el equipo que le acompaña, y agradecerle a cada uno de los diputados y diputadas y el gran aporte que nos ha hecho también la diputada Gers respecto a lo que tenemos que ir abordando y los oficios que necesitamos. Y para el día lunes 4 de enero, de 17 a 19 horas, estaríamos convocando nuevamente al director para que pueda dar cuenta del informe 2020. Gracias. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.